El tema que vamos a tocar el día de hoy es el sacrificio perfecto. Con este tema vamos a compartir. La verdad es que no sabía bien cómo tengo que colocar el tema, porque hay muchos puntos que toca en el capítulo 10. Por eso vamos a ir seccionando, ¿no?, cada parte para que podamos estudiar de manera más precisa y de manera más, digamos, específica, ¿no? Ya, entonces vamos a comenzar. El día de hoy vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 10, del versículo 1 hasta el 10 vamos a leer. Sí, vamos a desglosar la primera parte del capítulo 10. Entonces, Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al 10. Voy a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hasta el versículo 10 he leído. El día de hoy quisiera exponer un poco ante ustedes cuál es el principio, ¿no?, el principio del sacrificio, porque la Biblia nos habla acerca del sacrificio en el libro de Levítico. En el libro de Levítico aparecen distintos conceptos, entre ellos holocaustos, expiaciones, ofrendas. Entonces, diferentes nombres, cada uno tenía algún tipo de particularidad. Pero hasta ahora en el libro de Hebreos, lo que hemos analizado detalladamente era la posición de Jesús como un sumo sacerdote. ¿No es así? En el capítulo 7, en el capítulo 8 hemos estudiado acerca del sumo sacerdote. Pero el capítulo 10, o digamos la parte final del capítulo 9 y el principio del capítulo 10, nos está relatando acerca del sacrificio. Porque para poder realizar la expiación del pecado se necesitan tres elementos fundamentales. Uno es el lugar donde se realiza el sacrificio, o sea, en el caso del lugar donde los israelitas realizaban el sacrificio en el desierto, ellos usaron un lugar específico, ¿no? No es que ellos hacían el sacrificio al aire libre o en alguna tienda de alguna tribu, sino que existe el lugar designado para el sacrificio. ¿Qué lugar es ese? Es el tabernáculo. El tabernáculo es el lugar designado, por lo tanto se necesita un lugar, como primera cosa. Segundo, se necesita al que trabaja, ¿no?, dentro del tabernáculo, es el sacerdote o el sumo sacerdote. Entonces tenemos el lugar, tenemos el sumo sacerdote, porque es el que tiene que realizar la expiación o el culto para hacer la expiación. Pero tenemos un tercer elemento que, no por ser último, está siendo menos importante, que es la ofrenda o el sacrificio. Entonces acá el capítulo 10 del libro de Hebreos se enmarca en este punto. No habla acerca del sacerdote, ¿sí?, sino que precisamente habla acerca del sacrificio. Y nos da a entender varios puntos o nos hace ver varios conceptos respecto al sacrificio. Entonces vamos a ver.
El libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. O sea, en el versículo 1 dice que la ley es la sombra de los bienes venideros. Esto también a mí me pareció un buen título, un buen tema para hoy, pero no le puse este tema. Porque la ley, digamos, la ley, ¿qué es lo que conforma la ley? Si tuviéramos que pensar detalladamente. La ley, por una parte, tiene los mandamientos, o sea, lo que Dios me dice que debo hacer y lo que no debo hacer. Pero por otro lado tiene la parte, o sea, la parte de la ceremonia, ¿no? De la ceremonia del culto para ofrendar. Entonces la ley incluye también, o podemos decir la ley ceremonial, porque incluye la parte donde los israelitas deben practicar el sacrificio continuo, ¿no? Constantemente ellos debían realizar el sacrificio. Entonces acá el versículo 1 lo que nos dice es que el versículo 10, versículo 1, la segunda parte, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Qué es lo que no puede hacer? Hacer perfectos a los que se acercan. Entonces el sacrificio de animales se practicó durante mucho tiempo, y si nosotros lo pensáramos en esta época, hermanos, creo que habría mucho problema. ¿Por qué razón? Porque hoy en día es muy fuerte el grupo de las personas que, o sea, no están de acuerdo, ¿no?, con la muerte de los animales. ¿Sí? Hay grupos organizados en contra, ¿no?, de la muerte de los animales. Entonces imagínense, si en esta época existiera esta forma, entonces creo que sería muy complejo, ¿no?, muy difícil, según mi opinión. Si hoy en día la gente, existe gente, y discúlpenos si aludo a alguno de ustedes, alguno que es vegetariano, alguno que es, ¿cómo decirle?, ¿no?, vegano, entonces no come carne, ¿sí me comprenden? Entonces imagínense haciendo cada momento los israelitas sacrificios de animales. Además, no es que ellos sacrificaban los animales para consumirlo, no es que ellos los mataban para poder comer carne asada o carne a la olla, sino que eran sacrificios donde tenían que quemar los animales. ¿Sí entiende lo que digo? Ellos no sacaban un pedacito, ¿no?, por ejemplo, de la pata del animal para poder asarlo, para poder prepararlo para un almuerzo, una cena, no. Sino que el animal era consumido por el fuego. Tenía que morir, exactamente. O sea, después de que el pecador llegaba al tabernáculo de reunión y realizaba la imposición de las manos en el animal, el pecado pasaba al animal, el animal tenía que ser consumido en el fuego. No es que uno podía sacar una parte del animal y comerlo, sino que el animal era consumido. Eso aparece en el libro de Levítico capítulo 4. Pero acá en el versículo 1 nos está mencionando acerca del sacrificio anual, ¿sí? Porque acá dice, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ya, estimados hermanos, ¿quiénes son los que se acercan para realizar el sacrificio? ¿Quiénes eran los que se acercaban para hacer el sacrificio? ¿Los que habían pecado o los que estaban viviendo bien? ¿Cuáles eran los que tenían que acercarse para realizar el sacrificio? Sí, exactamente han sido los que han pecado, ¿sí? Porque una persona que no ha pecado, ¿para qué necesita acercarse al tabernáculo a realizar sacrificio de animal por los pecados? No necesita hacerlo, porque si no ha pecado, ¿por qué tiene que entregar una ofrenda por el pecado? ¿Sí me comprende? Sin embargo, nosotros podemos entender que el hecho de que sea un sacrificio anual, es decir, que este sacrificio está considerando que todos los israelitas han cometido pecados durante un año. Por lo tanto, debe hacer el sacrificio por todas las personas. Entonces, cuando vemos el libro de Levítico capítulo 4, nos hace la referencia a
a una cabra. Cuando una persona pecaba, usaba una cabra. Y esta cabra, la sangre de la cabra, tenía el poder para limpiar el pecado que había cometido tal persona. ¿Sí? ¿Me comprenden, no? Entonces, luego aparece el sacrificio del macho cabrío. Entonces, yo cuando lo pienso así, el macho cabrío y la cabra, ¿qué diferencia tendrán? Según yo había investigado un poco, el animal, o sea, el macho cabrío es un animal más robusto, ¿no? Más fuerte. Entonces el macho cabrío tiene la particularidad de que tiene el poder de perdonar el pecado de un año. ¿Sí comprenden? Tiene el poder para limpiar el pecado de un año. Entonces, lo interesante de esto es que el sacrificio que se hace anualmente es una especie de, es una especie de adelanto de lo que Dios quiere manifestar luego. ¿Por qué razón? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Ya, ¿en qué día del año o en qué mes del año se realizaba el sacrificio anual? Ya, los hermanos han escuchado esto muchas veces, entonces ustedes deben saber, ¿no? O sea, vamos a ver alguno que responde de TikTok o de Zoom o de Facebook. Ya, ¿qué día los israelitas en el desierto hicieron la gran expiación? ¿Qué día está señalando la Biblia que se hace la expiación? ¿Ustedes saben eso? Nadie responde, entonces nadie sabe. Bueno, cuando la gente no sabe algo, entonces yo me siento más inteligente, ¿no? Cuando alguien no sabe responder y decir que ellos no saben, entonces yo tengo que decirle, ¿no? ¿Ninguno de ustedes sabe? Ya, en el libro de Levítico capítulo 16 dice que la gran expiación, también llamada Yom Kippur, es el día 10 del mes séptimo. Muy bien, hermano Andrés Colos. Ya respondió bien. Ya el día 10 del séptimo mes. ¿Sí? Pero hermano, ustedes no deben pensar el séptimo mes como el nuestro. Por ejemplo, ¿cuál sería el séptimo mes de nuestro calendario? Sería el mes de julio. ¿No es así? Es el séptimo mes del año. Pero los israelitas tienen también su propio calendario. Entonces ellos tienen el séptimo mes. Ya es el nombre, o sea, hay otro nombre que recibe el séptimo mes para los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Que al ser el día séptimo, esto no es en el fin del año, sino que es el día séptimo, o sea, un poquito más allá de la mitad. Por lo tanto, cuando se realiza el sacrificio anual, este sacrificio anual tiene en algún sentido el poder de perdonar el pecado futuro. ¿Qué está diciendo? ¿Qué estoy hablando entonces? Porque todavía no terminó el año, ¿no? Entonces, si decimos que es de un año completo, entonces este sacrificio debería perdonar los pecados que habían cometido los israelitas de aquí hasta el sacrificio anterior del año pasado, y de aquí hacia adelante hasta finalizar el año. ¿No es así? Porque el séptimo mes no es el último mes del año. Entonces faltan todavía, ¿cuántos? 4 meses. Si consideramos 12 meses como nosotros, faltarían 4 meses. No son 4, son 5 meses, perdón. 5 meses faltarían para terminar. Entonces, el sacrificio anual, en cierta manera, tiene una particularidad. Tiene la función de expiar los pecados futuros, pero hasta cierto tiempo. No sé si ustedes van entendiendo lo que estoy hablando. Tiene la capacidad de perdonar el pecado, digamos, futuro, pero hasta el fin del año. Sí, porque luego el otro año empieza a acumular otros pecados para el siguiente sacrificio. Entonces, ¿qué pasa acá? Según la Biblia dice que estos sacrificios que se hacen anualmente no pueden hacer perfectos a los que se acercan. ¿Por qué razón? Porque hay un límite temporal. Es decir, que el sacrificio viene a ser por mucho tiempo, un año es bastante tiempo, pero no es para siempre. Entonces está recalcando aquí el escritor de Hebreos que el sacrificio de los animales en el Antiguo Testamento no limpia los pecados para hacer perfecta a la persona. Ya, y luego el versículo 2
De otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Ya esta palabra es muy simple, pero puede ser confusa para nosotros. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto. Ya, aquí algunos puntos. Cesarían de ofrecerse. Cesar de ofrecerse es decir que debe terminar. Ya no debería hacerlos más. Si es que puedan perdonar de manera perfecta todos los pecados de la vida de la persona, con una vez que se haga el sacrificio de animales, no es necesario hacerlo más. Pero al siguiente año o otra vez tienen que repetir el mismo proceso. ¿No es así? Versículo 2 dice, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero no ocurre esto. Se limpia una vez, se limpia el pecado, pero no queda para siempre perdonado. Y habla del culto, ¿no? Este culto se refiere al culto, o sea, se refiere a la práctica de los sacrificios, ¿no? Esto viene a ser el culto. El culto es decir que ofrendar a Dios un animal por el pecado. Esto viene a ser el culto, ¿no? Hoy en día nosotros llamamos culto al servicio donde nosotros escuchamos la predicación, la palabra de Dios, ¿no? Pero acá está refiriéndose el culto como el sacrificio de los animales para poder reconciliarse con Dios, para poder tener la relación, para restaurar la relación con Dios después de haber llevado una vida con pecados. Entonces imagínense, cada año tenía que realizar la ofrenda de animales, pero acá el capítulo 10 del libro de Hebreos nos da a conocer cuál era el sentimiento de Dios hacia estos animales. Ya vamos a ver un poco más. Versículo 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya, y acá hay una primera afirmación que contrasta con la explicación del libro de Hebreos, perdón, con el libro de Levítico. Porque el libro de Levítico dice que cuando este animal es ofrecido, dijo que era para quitar y limpiar el pecado, ¿no? Pero acá en el libro de Hebreos está señalando que no puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Por qué está diciendo que no puede quitar los pecados? Ya, la razón es porque no es el último sacrificio. No es el sacrificio oficial, original. Es una sombra. Entonces la sombra no tiene el poder para quitar los pecados. Sí. Versículo 5. Por lo cual dice. Ya, entonces acá necesito algunos elementos. Un momento. Ya voy a usar estos mouse, ¿no? Para poder comparar. Ya dice así. Ya hasta el versículo 4 está hablando sobre la ofrenda de animales. Ya vamos a pensar esto como la ofrenda de animales, ¿no? Arriba también véanlo, por favor. Esto es la ofrenda de animales. Ya esto dice que no puede hacer perfecto a los que se acercan por él. Y luego dice que no puede quitar los pecados. Esta ofrenda. Pero luego el versículo 5, de repente hay un cambio. O sea, el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, los teólogos no saben quién es. Algunos suponen que fue el apóstol Pablo, otros dicen que puede haber sido Timoteo, otros que fue Apolos, en fin. Pero no hay un consenso de decir tal persona es el autor. Pero el autor del libro de Hebreos ha dirigido esta carta a los hebreos, es decir, a los judíos cristianos, personas que conocen muy bien sobre el sacrificio antiguo. Entonces les está diciendo que los animales que ustedes habían visto de sus antepasados, que han hecho, que han ofrendado en el tabernáculo y luego en el templo, estos animales no quitan los pecados. Entonces el versículo 5, ahora estos animales van a descansar un momento, y el versículo 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ya la Biblia cuando dice sacrificio y ofrenda no quisiste se refiere a esto, ¿no? A los animales. A los animales que no tienen el poder de quitar los pecados, que no tienen el poder de hacer perfectos a las personas, que se acercan por medio de este culto. ¿Sí? Y luego el versículo 5 dice, más me preparaste cuerpo.
¿Sí? Entonces acá aparece una figura nueva. Ya no está mencionando los sacrificios y ofrendas de animales, sino que está mencionando un cuerpo. Más me preparaste cuerpo. ¿Ya? ¿Por qué estoy haciendo este alcance? Porque la Biblia, de manera muy detallada, está explicándonos la transición. ¿Por qué Dios hace la transición? ¿Por qué Dios no mantiene los sacrificios de animales? Hay algunas personas que me preguntan a veces. Recuerdo una vez que en un taxi, o sea, a veces yo en los taxis no me voy sentado tranquilamente, pero a veces, sobre todo cuando me toca sentarme adelante, o sea, en el copiloto, y yo converso con las personas, y yo muchas veces he tenido la oportunidad de explicar el Evangelio. Entonces yo estaba explicándole acerca de los sacrificios. Lo interesante era que esta persona, en algún sentido, conocía sobre esta palabra, y acerca de este tema. Entonces, mientras yo les estaba explicando, ¿cuál fue la pregunta que surgió? Hoy en día, entonces, ¿tenemos que matar animales para poder librarnos de los pecados? Esa fue su pregunta. En ese momento yo tenía que explicarle qué cosa. Que la ofrenda de los animales del Antiguo Testamento en sí es una sombra, es una muestra del sacrificio verdadero. ¿Sí? Es decir que cuando alguien nos pregunta, entonces usted sí me dice que por medio de los animales uno puede limpiar su pecado, entonces en esta época también tenemos que seguir haciendo ese tipo de ofrendas, también tenemos que ofrecer cabras, machos cabríos. Entonces alguien sí, siendo gentil, respondiera que no, entonces no hay problema. Pero para los judíos esto es algo que ellos quieren retomar. ¿Saben ustedes esto, hermanos? La profecía bíblica dice que un día será levantado el tercer templo. O sea, ¿por qué se le llama tercer templo? Porque el primer templo se le llamó el templo de Salomón, porque fue edificado por la gestión de Salomón. El segundo templo fue llamado el templo de Zorobabel y también luego de Herodes, porque Zorobabel lo ha levantado después del cautiverio babilónico. Después de 70 años de ser cautivos, los israelitas, el pueblo de Judá, fue liberado de la esclavitud y luego Zorobabel pudo edificar el templo y también levantar la ciudad de Jerusalén. Pero luego en el año 70, el general Tito, quien iba a ser emperador romano después, este general Tito, atacó la ciudad de Jerusalén y después de muchas batallas finalmente destruye la ciudad de Jerusalén y también el templo. Y de esa manera el templo de Israel desaparece hasta estos días. Los únicos vestigios que han quedado de ese lugar, o alguna parte de ese lugar, es un muro que actualmente le llaman los judíos el muro de los lamentos, que es donde ellos van a orar y a pedir, en cierta manera, para que sea restaurada finalmente el templo. Por esa razón los judíos actualmente ellos están esperando que sea edificado el tercer templo. ¿Sí? Entonces en el tercer templo también ellos quieren realizar sacrificios de animales, como en la antigüedad. Entonces también se están criando los animales. En esta época se le llama, son vacas de color rojo, vacas alazanas. Y también hay una escuela de levitas. Los levitas son precisamente los que los que sirven en el templo. Entonces ellos tienen que practicar cómo hacer el sacrificio, cómo matar los animales, en fin. Entonces cuando sea levantado el tercer templo de Jerusalén, cuando sea edificado el templo, en ese momento se retomará los sacrificios de animales. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia en sí ha dicho que los animales no tienen el poder para limpiar el pecado. Pero como los israelitas, los judíos, no tienen interés en el Nuevo Testamento, ellos solamente leen el Antiguo Testamento, entonces esta palabra para ellos no es válida. ¿Me comprenden? Porque si fuera válida, entonces ¿para qué ellos necesitan realizar expiaciones y sacrificios por el pecado de animales?
Porque el versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice. Entonces, si a usted le dice que cierta cosa no sirve, porque otra persona ya lo usó, ya lo probó, no sirve, entonces usted lo va a comprar. Hermanos, ya digamos que alguien compró un vehículo nuevo, pero este vehículo y fallaba mucho, ¿no? Entonces cuando otro le pregunta, hey, ¿qué tal? ¿Cómo anda tu vehículo? Ay, me parece que es muy malo, ¿por qué? Apenas anduve un mes y ya quedó en pana y ya tuve que llevarlo al mecánico. Entonces la persona que escuchó este consejo, ¿querrá comprar el vehículo? Creo que no. Si escucha realmente el consejo, no lo va a comprar. O por algún, digamos, tipo de audífono, un tipo de celular. Oye, ¿qué tal el teléfono? Este teléfono es excelente, no falla nunca, la batería dura casi 24 horas. Entonces esta persona va a decir, yo también quiero adquirirlo. Pero el mensaje bíblico es que la ofrenda de animales, de los toros y los machos cabríos, no puede quitar los pecados. Entonces si los judíos tuvieran el oído para escuchar el libro de Hebreos, entonces ellos cambiarían su postura respecto a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Ellos solamente leen el libro de Levítico, pero en algún sentido, estimados hermanos, el libro de Hebreos es el Levítico del Nuevo Testamento, pero más acotado o resumido. Entonces acá está mencionando sobre que la ofrenda, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces una persona razonable entiende, entonces los animales no sirven. Entonces, ¿qué es lo que sirve? El versículo 5 está escrito, ¿no? Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, dijo. O sea, acá en esta palabra nosotros podemos observar un cambio, ¿no? Un cambio en la manera de escribir. Porque de repente el escritor, o sea, el que estaba escribiendo el libro de Hebreos, se coloca en la posición de la primera persona. ¿No es así? ¿Ustedes también lo pueden visualizar? Porque dijo más me. ¿Sí? Más, es decir que sin embargo, ¿no? Me. Si fuera que está hablando de otra persona diría le. ¿O no? O te. Más me, dice. Preparaste cuerpo. Entonces, de repente, el guión es un guión como si fuera una película. O sea, está hablando digamos, de una conversación. Está diciendo, más me, dice, me preparaste cuerpo. Entonces, ¿a quién está aludiendo y quién está diciendo esta palabra? Hermanos, ¿quién está diciendo me preparaste cuerpo? Me preparaste cuerpo. ¿Quién sería entonces? ¿Quién está diciendo que me preparaste cuerpo? En realidad se refiere a Jesucristo, ¿no? Dios es quien le ha preparado un cuerpo a Jesucristo, porque Jesucristo antes de tener el cuerpo ya existía. ¿Alguien no está de acuerdo? O sea, antes de que Jesús tuviera el cuerpo de hombre, ser humano, ya Él existía. Por eso hay una escena donde se discute con los judíos. Él le dice, y Abraham estaba muy feliz de ver mi día, y lo vio. Entonces los judíos le dicen, ¿no tiene ni 50 años y has visto a nuestro padre Abraham? ¿Estás loco de la cabeza? ¿Sí? Está diciendo que está loco. No, ¿cómo que? ¿No? Tú viste a Abraham, ni siquiera tiene 50 años. En ese momento ya Jesús estaba diciendo que yo soy antes de Abraham. En ese momento los judíos agarraron piedras. Agarraron las piedras y quisieron tomarlo para matar ¿a quién? A Jesús, ¿no? Entonces, ya acá dice, más me preparaste cuerpo. ¿Ya qué quiere decir esto? Que el Señor Jesucristo, Jesús es preexistente. O sea, antes de que Él viniera con el cuerpo, ya Él estaba vivo, estaba existiendo en el mundo eterno de Dios. Pero Dios tenía que prepararle un cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que prepararle un cuerpo? Porque necesita la sangre. Entonces Jesús, estando en el mundo eterno, ¿Él tenía cuerpo? No, ni que lo necesitase.
Por lo tanto, no corría por sus venas la sangre. Pero para adquirir sangre tiene que tener el cuerpo, como nosotros. Entonces Jesús tenía que adquirir el cuerpo. ¿Quién le ha dado el cuerpo? Dios dijo. Entonces en el libro de Isaías o Jeremías hay un versículo, disculpen, no recuerdo bien si está en Jeremías o en Isaías, donde dice que la mujer rodeará al varón. Está escrito así. Entonces este versículo alude a que precisamente Dios dentro del vientre de María forma la vida, el cuerpo de Jesucristo. Entonces este cuerpo del Señor Jesucristo, ¿qué diferencia tiene con nosotros? Ya, la referencia bíblica respecto a los sacrificios antiguos nos dice que los sacrificios de animales o los animales debían ser sin defecto. ¿Es correcto? Debían ser sin defecto. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el cuerpo del ser humano? ¿Cómo el cuerpo del ser humano puede ser sin defecto? Ya está refiriéndose a que debe ser sin pecado. O sea, no debe tener pecado. Entonces, todos los seres humanos que nacen en este mundo, no importa la raza, no importa no importa la situación económica, sino que todos los seres humanos que nacen en este mundo nacen con el pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él nace sin pecado. Entonces es el cuerpo, único cuerpo preparado sin pecado, en este caso el cuerpo de Jesucristo. Entonces se convierte en un cuerpo apropiado para ser ofrecido. ¿Entienden? Por ejemplo, yo no podría ser ofrecido porque yo ya nací con el pecado. ¿Entienden? Pero Jesucristo puede ser ofrecido porque Él nació sin pecado. Es correcto, ¿no? Para realizar la ofrenda por el pecado debe ser un animal sin defecto, ¿no? No debe tener pecado. Entonces la Biblia nos da relatos, contundentes de personas que mirando a Jesús pudieron ver que en Él no había maldad, no había pecado. Por ejemplo, el caso de Poncio Pilato, él no vio culpa en Jesús. Luego el ladrón de la cruz también dijo que este hombre no ha hecho nada, es inocente. Entonces Jesús era un ser totalmente puro, santo, que no tenía pecado. Por lo tanto, este cuerpo fue preparado por Dios. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo ha sido preparado por Dios. Entonces, versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y ahora Dios está mostrando su corazón. A mí nunca me gustaron las ovejas, nunca me gustaron matar las cabras, matar los machos cabríos. No me gustaron estas cosas. Estoy fastidiado de esto. ¿Por qué? Versículo 7. Entonces dije aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿De quién está escrito en el rollo del libro? De nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Ya Dios está diciendo que no me gustan los sacrificios de animales, no me gustan los sacrificios de ovejas y cabras. Pero los judíos están pensando de hacer otra vez los sacrificios de animales. ¿Sí? Pero Dios dice que a mí no me gustan los sacrificios de animales, yo no quiero los sacrificios de animales. ¿Sí? No quiero, dice, los sacrificios de animales. Entonces, ¿qué hago? Tengo que preparar un cuerpo santo, perfecto, es decir, una ofrenda perfecta, un sacrificio perfecto. ¿Quién es? El único que podía hacer el sacrificio perfecto es nuestro Señor Jesucristo. No existe otro. No existe ninguna otra persona que, naciendo en este mundo, nazca sin pecado. ¿Sí? Nadie de este mundo que nace puede nacer sin pecado. Solamente nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto. Esto es, hermanos, el sacrificio perfecto. Por eso ahora, el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, es Jesucristo, dice, quita lo primero para establecer esto último. Lo primero que es la ley, son los sacrificios de animales. Quítelo.
ya no es necesario. Solamente yo estuve haciendo este sistema de sacrificios para que ustedes sepan cómo voy a quitar el pecado realmente. Y luego dice, establezca esto último. ¿Qué es esto último? Es precisamente la gracia. Es el sacrificio de Cristo Jesús. Quítelo primero. Sí o sí tiene que quitar los sacrificios de la ley. Sí o sí tiene que sacar todo lo que comprende la ley. Y ahora debe hacer, debe considerar solamente la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Y luego, ¿cómo termina? Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ahora vamos a ver el versículo. Versículo 2 dice: de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez. De otra manera dice, cesarían de ofrecerse los animales porque serían limpios de una vez. Pero ahora este mismo vocabulario, una vez, lo utiliza en el versículo 10, donde dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. El mismo vocabulario ocupó. Una vez dijo que los animales no tienen este poder. Pero ahora la ofrenda de Cristo tiene el poder. Con una sola vez, ofreciendo su cuerpo, ¿qué es lo que hace? Nos santificó. Esto es la ofrenda perfecta. ¿Entienden ustedes? La ofrenda perfecta es que Jesucristo tenía que morir en la cruz porque era la ofrenda perfecta. No existe otra ofrenda que pueda ser dada a Dios que sea perfecta más que Jesús. El libro de Hebreos esto lo quiere recalcar, lo quiere señalar. Jesús es superior a los ángeles que trajeron la ley. Jesús es superior a Moisés, que también fue protagonista entre los seres humanos que trajo la ley. Y luego también Jesús es igual a Melquisedec, que es el sumo sacerdote celestial eterno. Y ahora está diciendo que Jesús es la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto. El libro de Hebreos lo que quiere hacer es exaltar en el corazón de los judíos cristianos a Cristo. Quiere decir que Jesús es la ofrenda perfecta, es el sacerdote eterno, es superior a los ángeles, es decir, a la ley, es superior a Moisés. Entonces Jesús está por sobre todas las cosas. Hasta el capítulo 10, Dios quiere enseñarnos esta parte. Por el libro de Hebreos. Jesús es suficiente, Jesús es superior a todas las cosas que le antecedieron. ¿Comprenden? Los judíos estaban confundidos en esa época. Querían adorar a los ángeles, querían adorar a Moisés, querían estar bajo la ley. Pero el escritor de Hebreos le dijo, mira, Jesús es superior a todas estas cosas. Por eso, en vez de apoyarse en estas cosas, crean en Jesucristo, ¿no? En la ofrenda de Jesucristo, que es el sacerdote eterno, es la ofrenda perfecta, es el sacrificio perfecto. Hermanos, el libro de Hebreos nos presenta puntos fundamentales que tal vez nosotros, por la ignorancia cultural, porque nosotros no vivimos como los judíos, no hemos tenido la experiencia generacional de los sacrificios de animales, ¿no? Nosotros, digamos que, digamos, matamos los animales, pero para comerlos. Pero los israelitas tuvieron experiencia matando animales ¿para qué cosa? Para realizar, ¿qué cosa? Para realizar sacrificios. Es decir, que ellos no probaron ni un poquito de carne, sino que ellos ofrecieron completamente para sacrificio. Bueno, nuestro Dios nos ha enseñado a través de eso que los israelitas, el sistema de sacrificio es una sombra de Jesucristo. Jesucristo, ¿quién es? Es el sacrificio perfecto, es la ofrenda perfecta que ha sido preparada por Dios para expiar el pecado de la humanidad, para hacernos santos, justos y también perfectos delante de Dios. Esto es el sacrificio perfecto. Gracias. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, Señor, le agradecemos
en esta tarde nos ha permitido compartir su palabra. Señor, nosotros mirando las Escrituras no tenemos la influencia cultural de los judíos, no sabíamos bien sobre los sacrificios antiguos, porque en nuestras culturas tampoco tenemos experiencia. Pero mirando la Biblia vemos que en el Antiguo Testamento Dios manifestó y el perdón de los pecados por medio de los sacrificios de animales. Pero en el libro de Hebreos está diciendo el autor de Hebreos que, el escritor de Hebreos está diciendo que no quita el pecado, por los animales no se puede ser perfecto. Pero luego, haciendo un cambio, desde el versículo 5, nos dice que Dios, en vez de los animales, ahora preparó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, quien se convierte en la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto para todos nuestros pecados. Señor, gracias por enviarnos a su Hijo amado, porque usted nos ha librado de la oscuridad, nos ha librado del pecado, nos ha librado realmente de todo, nos ha librado de toda la oscuridad y nos ha dado la salvación, nos ha hecho santos, nos ha hecho justos, nos ha hecho limpios. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.